Buenas tardes, bienvenidos al Instituto 83, a la carrera del profesorado de Historia y de Geografía. Me presento, mi nombre es Aguilar Américo Damián, soy profesor en el instituto en la carrera de Historia y estamos junto al profesor Parodi, Ricardo, para llevar adelante, acompañarlos en este taller inicial sobre la alfabetización académica. El profesor Parodi, usted lo comprobarán luego en los textos, en el trabajo que él realizó en esta plataforma, se encarga sobre todo de lo que es la alfabetización digital, ¿sí? Más que importante en estos tiempos de pandemia y esta educación virtual a distancia, ¿sí? Así que de eso se encarga él. Bueno, a mí me tocó la parte más de lo que sería la alfabetización académica propiamente dicha. ¿Con qué tiene que ver la alfabetización académica? Bueno, para esto yo les preparé un cuadernillo a ustedes, ¿sí? Un cuadernillo tiene unas páginas, 10 páginas, no van a tener muchas dificultades a la hora de leerlo. Allí se utiliza una autora que es la autora de referencia sobre este problema que es la alfabetización académica. Me gusta denominarlo como problema. Ella define la alfabetización académica como el conjunto de nociones, recursos y estrategias necesarias para participar en la cultura de las disciplinas y en las actividades de producción y análisis de textos requeridos para aprender en los estudios a nivel superior. Bien, esta es una primera definición que van a encontrar ustedes en el cuadernillo y ahí ya te aproxima de qué se trata este tema. Tiene que ver con las dificultades que tienen los estudiantes que ingresan a la universidad, o en este caso al profesorado, con respecto a los textos, a los materiales de lectura, ¿sí? A las dificultades para abordar esos textos, ¿sí? Es un mundo nuevo para muchos. Acá podemos diferenciar si alguno de ustedes ya realizó alguna carrera, se haya recibido o no. Tiene, digamos, unos puntos a favor a la hora de abordar esta carrera de formación. En cambio, quienes recién es la primera vez que ingresan a estudios superiores, van a encontrarse con dificultades a la hora de tener tantos textos, tanto material de lectura, cómo leerlos, cómo organizarse en la lectura. Y justamente con eso tiene que ver la alfabetización académica. Bueno, el cuadernillo que les preparé lo podemos dividir en tres partes. Una primera parte donde están las definiciones generales a partir de esta autora Carlino que les mencioné sobre qué es la alfabetización académica. Van a encontrar la definición que les leí al principio y otras definiciones más. Van a encontrarse al final una consigna, una actividad recomendada. Les recomiendo que lo hagan. No es obligatorio, pero les recomiendo que lo hagan. La consigna es fundamental a la hora de abordar un texto, ¿sí? Muchas veces los profesores decimos tienen que leer esto para la próxima clase y depende mucho del alumno, del estudiante. Por eso la consigna es clave, entre otras cosas, a la hora de trabajar un texto. Luego, con respecto a la obligatoriedad de la consigna, luego les voy a aclarar lo que sí es obligatorio, que es la participación en el foro. Voy a crear un foro para discutir sobre este texto, así que eso sí va a ser una respuesta más acotada, obvio, pero eso sí va a tener un carácter obligatorio. No así, no es que tienen que responder las consignas que aparecen en el trabajo, en el cuadernillo aparece una consigna abajo, no es que me lo tienen que enviar ni nada, es solo para abordar el texto, ¿sí? Sí es obligatoria la participación en el foro. Bueno, entonces una primera parte de definiciones generales, te presenta el tema de lo que es la alfabetización académica. Luego vamos a ir a una segunda parte, ¿sí? También de la misma autora. Es un fragmento de un libro de ella y se titula Leen pero no comprenden. Habrán escuchado esa frase más de una vez. Y bueno, y tiene que ver con testimonios de estudiantes de primer año de la universidad, que ellos dan
Cuentan sus experiencias cuando ingresaron, sus primeros meses en la universidad y las dificultades que tuvieron a la hora de encarar los textos. Hablan de los profesores, de lo complejo que era trabajar en sus primeras clases, todos esos textos que les daban los docentes, ¿sí? Bueno, son fragmentos de estas entrevistas. Eh, Luego también van a encontrarse con qué piensan los profesores. Hay unos testimonios de unos profesores que una visión que podemos decir negativa de los profesores cuando responsabilizan de las dificultades de las cursadas, de las materias, responsabilizan a los alumnos. Como que yo no voy a preparar guías ni nada de eso, dicen, no, van a leer los testimonios, ¿sí? Los profesores son centrales, acá es fundamental el docente y el alumno, ambos, ¿sí? En este problema de la alfabetización académica, que es un problema que continúa luego del primer año, continúa en el segundo año, hay que seguir trabajándolo. Por eso es central la manera que ustedes tengan de encarar los textos, los libros, los documentos, los materiales de trabajo. Bueno, y en un tercer lugar tenemos dos situaciones hipotéticas, dos situaciones, no son tan hipotéticas, pero bueno, son dos escenas, en el caso con dos profesoras de historia, y cómo se desarrolla su clase a partir de un material de lectura. Van a encontrarse que son dos profesoras que representan dos modelos opuestos de cómo encarar la lectura en clase, el trato hacia los alumnos y la importancia que tiene el diálogo en una clase. En este caso es de historia, pero también vale para la geografía, para las ciencias sociales en general, para cualquier disciplina, ¿sí? Es alumno, docente, texto, diálogo. Podríamos esquematizarlo. Así que bueno, esas son las tres partes del texto y van a encontrar actividades recomendadas para que las hagan, pero luego en este espacio van a encontrarse con un foro que voy a crear, ¿sí? Y ahí sí les pido la participación de todos ustedes, donde van a tener que responder tres puntos, se podría decir. Una participación en un foro debe ser una participación acotada. Y ahí les voy a preguntar, en primer lugar, que las consignas las voy a aclarar en el foro también, ¿no? Pero lo explico acá ya que estamos. Tiene que ver con reelaborar una definición de alfabetización académica. Ese es en primer lugar. Luego, en segundo lugar, les voy a pedir una opinión. ¿Qué piensan sobre los comentarios de los alumnos de primer año que contaban las experiencias que les conté hace un ratito? Y por último, les pido que diferencien, siempre a modo de opinión, ¿no? de qué piensan ustedes, la postura de ustedes con respecto a esos dos docentes, a esas dos profesoras que encaran de manera diferente la lectura en la clase. Bueno, espero que les vaya bien, no van a tener problemas, no es un texto muy complicado. Éxitos en esta carrera. Y recuerden que los profesores estamos siempre para acompañarlos. Y bueno, me despido. Saludos para todos.